Buenas tardes. Algunas de las preguntas de las que voy a hablar en esta charla son las siguientes. Eh, ¿Por qué un concepto tan abstracto como el de relato bottom-up tiene aplicaciones tangibles? Y otras preguntas, que van a ser unas aplicaciones de lo que voy a hacer ahora, son: ¿podemos visitar la mente de alguien? ¿Y cuál es el plan de recuperación de un desastre de la humanidad? Pero permítanme contarles un relato como background. En 1994 mi esposa y yo emigramos a Londres y en el año 2000 nuestros hijos lucían así. Y en esa época fue cuando empecé a usar Amazon y tuvo el siguiente impacto Amazon en mí. Hace pocos años antes yo había leído este libro de Neil Postman y lo disfruté, y Amazon me permitió chequear qué otros libros había escrito Neil Postman. O sea, esa posibilidad de fácilmente ver libros escritos por el autor, o sea, todos los libros escritos por un autor era una novedad. Y entonces, entre los libros tenían este, y como mis hijos eran tan jóvenes, y me interesaba, estaba muy interesado en el tema de la educación, y lo compré, y ese libro cambió mi vida. Tan pronto como le terminé de leer, le empecé a escribir una carta de agradecimiento a Neil Postman, y esa carta se volvió demasiado larga, y decidí cambiarla por hacer una carta a nuestros hijos. Y decidí que esa carta iba a ser como una especie de seguro de vida, de que si yo si yo fuera a fallecer, ellos tuvieran algo que pudieran leer acerca de mis ideas. Okay. Había muchas historias que quería contarles y ellos no estaban listos para casi ninguna de ellas. O sea, yo quería hacer como un download de mi mente lo más posible, ¿ok? Y el resultado de esa carta se terminó convirtiendo en un libro que mi padre organizó imprimir de manera privada. Y el libro se llama Preguntas, Libros y Videos porque tiene 20 capítulos el libro. Cada capítulo tiene como título una pregunta. Son preguntas abiertas. Yo no tengo la respuesta definitiva para ninguna de ellas, pero lo que yo hacía era, eh, para cada una de ellas, dar, bueno, un pequeño ensayo del tema y dar mis recomendaciones. Lo más importante para mí era recomendarles: mira, los mejores libros que he conocido de este tema son estos, y también los mejores videos, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las preguntas eran: ¿cómo el lenguaje afecta a nuestro pensamiento? ¿Qué es la historia? ¿Qué son las matemáticas? ¿A dónde nos lleva la tecnología? ¿Qué puedo hacer por la sociedad? Ese libro lo terminé en 2004. En el proceso de hacer el libro, mientras hacía el libro, un amigo me comentó que en la comunidad judía existe algo parecido, llamado testamentos éticos, en que escriben un documento para pasar valores éticos a generaciones siguientes. Y fue en el proceso de crear esa, esa serie de ensayos con recomendaciones en libros y videos para mis hijos que, bueno, se me ocurrió también, como seguro de vida, comprar la mejor biblioteca personal que pudiera. Y, y haciendo eso fue que se me ocurrió hacer una copia de esa colección de libros para donar a mi alma mater en Venezuela. Una manera de ver esta colección junto con mi libro, en la colección hay varios ejemplares, es como que mi libro era como la homepage, porque algo que hice fue donar todos los libros que yo referenciaba, y videos en lo posible. Todas las referencias de mi libro estaban allí en la colección. O sea, lo que hice fue enviar lo que en teoría de grafos se llama la vecindad de un nodo. O sea, es como que mi libro era aquí el nodo blanco, y el vecindario son todos los que están conectados, los azules, ¿ok? Entonces, bueno, una pregunta, o sea, esa analogía entre las referencias, los libros y los enlaces entre, los hiperenlaces entre las websites, o sea, me ha interesado por mucho tiempo. O sea, pero la cosa es más complicada, ¿no? Las websites referencian libros, los libros referencian websites. Por cierto, mi experiencia es que en estos 20 años, desde que terminé el libro, o casi 20 años, muchas websites a las que yo hice referencia en mi libro ya no funcionan. O sea, los enlaces están rotos, mientras que las referencias a los libros permanecen. Pero en realidad la cosa es muchísimo más complicada, porque hoy en día tenemos artículos, música, películas, bueno, un montón de cosas que los humanos creamos todos los días. No me acuerdo cuál es la estadística, el número de videos subidos a YouTube todos los días. Pero bueno, esto es algo enorme, y todas esas cosas pueden hacer referencias a todas las demás. No sé si hay un nombre para todo esto, lo voy a llamar la gran red de la información. ¿Ok? Y una pregunta
que está conmigo por mucho tiempo es cómo organizar esa red, ¿ok? Y si llamamos la vieja red a la de libros y bibliotecas y a la nueva red, la Internet, el paradigma con el que muchísima gente ha pensado, digamos, desde la aparición de Internet en los últimos 30 años, es pensar en el reemplazo, en que la nueva red va a reemplazar la vieja. Pero mi propuesta filantrópica es usar la nueva red para mejorar la vieja, porque después de todo, la nueva red es el catálogo más gigantesco de libros que existe y el supermercado de libros más gigante, más grande de la historia. Ok, entonces ahora voy a hablar de la primera pregunta que mencioné al comienzo. ¿Cómo es que un concepto tan abstracto tiene aplicaciones tangibles? Y para ello voy a comenzar haciendo una pregunta relacionada que hace útiles a las matemáticas. Yo les solía decir a mis estudiantes que eran las abstracciones, ¿no? Y les decía, los modelos matemáticos son abstractos, se pueden aplicar a varias ciencias, o puede ocurrir que unos físicos desarrollaron un modelo matemático y luego se encuentra aplicación de ese modelo en la economía. ¿Ok? Pero creo que decir abstracción no es suficiente, porque después de todo el cantante Prince cambió legalmente su nombre a este símbolo abstracto y eso de repente fue útil para él, pero creo que no es útil para todos nosotros. Un factor, bueno, hay varios, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, el razonamiento lógico es uno, etcétera, pero un factor que creo que hace que las matemáticas sean útiles es que podemos hacer lo siguiente: podemos tomar datos del mundo real, hacer unas operaciones abstractas y luego regresar con el resultado al mundo real. Por dar un ejemplo muy sencillo, si queremos calcular el área de esta habitación, podemos calcular el largo, 6 metros, el ancho 5, entonces 6 por 5, 30 metros cuadrados es el área de la habitación, diríamos. Bueno, esa operación 6 por 5 fue una operación abstracta. O sea, el ejemplo es tan trivial, es algo que aprendemos en primaria, que ni siquiera normalmente nos detenemos a pensar que es algo abstracto lo que acabamos de hacer. Pero sí, es operación abstracta. Y las matemáticas están llenas en estas capas y capas de abstracción de operaciones abstractas. Y muchas de ellas son generalizaciones de operaciones de números. Por ejemplo, la multiplicación de matrices es una generalización de la multiplicación de números. Y mucho del álgebra es estudiar las propiedades de estas operaciones abstractas. Pero las matemáticas no son el única área que usa operaciones abstractas. Si a mucha gente le mencionamos una cola, piensa en esta imagen. Bueno, quizás en Barcelona no, porque en Barcelona, España, tienen la costumbre, si uno va a una tienda pequeña, uno no ve a la gente haciendo cola así, la gente está por toda la tienda, y uno lo que tiene que hacer es gritar, ¿quién es el último? Y alguien levanta la mano, y entonces uno sabe que uno es el último, o sea, el recién llegado sabe que es el último, y que va después de la persona que levantó la mano. Funciona brillantemente. Pero bueno, pero para la mayoría de la gente, una cola significa algo como lo de la imagen. Pero para los científicos de computación significa esto. Es un tipo de datos, primero que llega, primero que sale, donde hay dos operaciones abstractas. Poner en la cola, o sea, poner a alguien al final de la cola y sacar de la cola, que es sacar a alguien del frente de la cola. Si a la mayoría de las personas les mencionamos una pila, digamos, una pila de cosas, pueden pensar en una pila de platos, por ejemplo, algo así, pero los científicos de computación piensan en esto, piensan en un tipo de datos que el primero que llega es el último que llega, perdón, es el primero que sale. Y las dos operaciones abstractas se llaman push, poner algo encima, y pop, sacar algo de encima. Y suena, push and pop, suena un poco ridículo, pero esto es algo sumamente útil. Por ejemplo, para traducir recursivamente de lenguajes de programación de alto nivel a lenguajes de programación de bajo nivel. Esto se usa muchísimo. Entonces, bueno, les acabo de mostrar un par de ejemplos de lo que los computistas llaman tipos de datos abstractos. La idea de ellos es definir abstractamente el comportamiento de las operaciones, independientemente de la implementación en que se hace. Entonces, eso permite definir algoritmos de manera abstracta, y esa descripción es agnóstica acerca del lenguaje de programación en que se va a implementar dicho algoritmo. ¿Okay? En cierto modo, la palabra libro se ha convertido en un tipo de dato abstracto, porque uno dice libro, pero el libro puede tener varias implementaciones. Puede ser un libro físico, digital, o puede ser un audiolibro. Entonces, bueno, aquí quiero presentar el tipo de dato abstracto
inspirado en Big History. Es inspirado en el concepto que presenté en la charla anterior, el de relato bottom-up. Y el tipo de dato abstracto tiene como posibles valores todo lo que mencioné en la gran red de información. Y las operaciones abstractas son las dos siguientes. Son entonces, en lugar de push and pop, en este caso tenemos estas dos operaciones: empaquetar y reproducir. Entonces, esto me permite hablar. Muchas veces cuando he presentado mi propuesta filantrópica, la gente me dice, oh, pero ¿por qué lo quieres hacer físico? ¿Por qué no digital? Bueno, al definir el tipo de abstracto, puedo enfocarme en, vamos a discutir qué podemos hacer con esto, cómo organizamos esta gran red de información, en lugar de, y bueno, y posponer la discusión acerca de la implementación. O sea, la implementación puede ser física, digital, una combinación de ambas, en fin. Pero lo que yo creo, entonces, la respuesta a mi pregunta, ¿qué es lo que hace que un concepto tan abstracto sea útil? Es porque estas dos operaciones abstractas las podemos aplicar a distintas cosas. Y he mostrado, por ejemplo, cómo aplicarlo a libros físicos. Ok, entonces, ¿cuáles posibles aplicaciones tenemos? Por supuesto, en la charla anterior hablé de la colección Historia de las Ideas o la colección de libros de Big History, pero ahora voy a hablar de otras dos aplicaciones. Una, bueno, son las dos que mencioné al comienzo, o sea, podemos visitar la mente de alguien. Esta idea es similar a mi idea de cuando escribí mi carta, mi libro para mis hijos, de que yo traté de hacer un download lo más posible de mi mente. O sea, ¿cuánto podríamos hacer el download de una mente? Bueno, una autobiografía sería una manera, ¿no? Pero lo que estoy pensando es algo más sencillo, ¿ok? La gente de mi generación recuerda cuando era mucho más frecuente que ahora, que era frecuente que uno pudiera visitar la biblioteca personal de una amistad o alguien que uno conoce, y uno podía curiosear los libros, discos, videos que estaban allí. ¿Ok? Y era en cierto modo un poco como visitar la mente del dueño de la biblioteca, ¿ok? Con la digitalización creciente estamos perdiendo un poco esa interacción social. O sea, yo no me atrevo a pedirle a la gente su teléfono o su tablet para ver qué es lo que están leyendo, ¿ok? Quizá lo que ahora se ha hecho más fácil es compartir playlists de Spotify. En cuanto a esto, yo he tenido, bueno, les voy a contar una anécdota, una experiencia interesante que tuve. Hace pocos meses conocí a un profesor de Imperial College con el cual yo no había tenido ningún contacto en mi vida, de ninguna clase. O sea, teníamos un amigo en común y él se mudó a Londres y bueno, entonces nos encontramos. Y el primer día que nos encontramos, él me dio este libro diciéndome, estoy seguro que este libro te va a encantar. ¿Cómo es posible que alguien que no me conocía en absoluto pudiera aseverar eso? Bueno, resulta que él, entre 2004 y 2009, había sido usuario de la colección Historia de las Ideas. O sea, él había estado visitando en cierto modo, mi biblioteca personal y entonces conocía algo de mi mente, ¿no? Ahora, la respuesta a esta pregunta es visitar la biblioteca similar a visitar la mente. Ahora yo pienso que no, porque realmente no se ha seleccionado y organizado para ese propósito. Algunos libros allí pueden ser regalos que no les gustaron, en fin. Okay, pero lo que pienso que podemos hacer es diseñar un cuestionario para crear una colección, la mente de alguien. Ok, bueno, la primera pregunta que la gente piensa al respecto es cuáles son tus libros o videos, etcétera, favoritos. Y la gente normalmente interpreta eso como cuáles libros disfrutaste más. Pero Bill Gates aquí no nos está diciendo que él disfrutó los libros de Douglas Smith. Lo que él está diciendo es que si tú quieres visitar la parte de su mente, y noten el nombre del documental, ¿no? La parte de su mente acerca de energía, lo mejor que puedas hacer es visitar, o sea, leer los libros de Douglas Smith. Entonces la mejor pregunta para hacer es cuáles son los libros, artículos, etcétera, que te han influido más en la manera en que piensas y en lo que haces, ¿ok? Y yo pienso que la respuesta uno debería limitarla a como 10 libros, 20 libros por tema, y también sería bueno pedirles un ensayo o quizá un video explicando por qué ha seleccionado a la persona esos ítems, ¿no? Otra pregunta que uno puede hacer es si uno quiere incluso ampliar aparte de la Big Information Network, uno también puede incluir juegos, ¿no? Uno pudiera decir qué juegos recomiendas. Y entonces, en ese caso, por ejemplo, yo contestaría en cuanto a Big History, este es mi juego favorito. Porque en ese juego aparecen muchos eventos
uno no tiene que saber cuándo ocurrieron, lo que uno tiene que ordenarlos, pero hay eventos muy viejos, o sea, muy prehistóricos. O sea, me parece, la persona que diseñó este juego tenía, no sé si, me parece que tenía algo como de Big History en mente. Ok, mi punto es, haciendo ese cuestionario, podemos hacer package, o sea, empaquetar y reproducir. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos diseñado un cuestionario, sí, bueno, ¿cuáles mentes nos gustaría visitar? Bueno, la lista es inmensa, ¿no? O sea, miembros de nuestra familia, de nuestra comunidad, quizás políticos, no sé. Bueno, mucha gente me ha contestado, bueno, gente exitosa, viva o muerta, en distintos ámbitos. Pero bueno, con los muertos es muy complicado porque no les podemos plantear el cuestionario, pero hay al menos alguien que intentó hacer algo así, que es Jorge Luis Borges. Él quería escoger, o sea, curar 100 libros de literatura y escribir prólogos para ellos. Él consiguió hacer 74 antes de morir. Entonces, si uno consigue la colección de esos libros con los prólogos de Jorge Luis Borges, es en cierto modo esto es como un precedente de lo que estoy proponiendo. La segunda aplicación que propongo es, ¿cuál es el plan de recuperación ante un desastre para la humanidad? A lo que me refiero es, bueno, esto es semejante a mi idea de tener como seguro de vida mi libro, mi colección de libros, etcétera, para mis hijos, ¿no? Bueno, cuando digo recuperación de desastre, estoy hablando de una catástrofe global en la que, por decir algo, de repente perdemos la electricidad por 3 años o algo así. Ok, bueno, Lewis Darrell ha escrito un libro respecto a esto. Ahora, no sé si ustedes han leído la novela Estación 11 o han visto la serie. En ella, un grupo nómada de actores y músicos eh, eh, representa obras de teatro de Shakespeare y tocan música clásica, visitando pequeños pueblos que han sobrevivido. Lo que me faltó decir es que el setting, o sea, la novela y la serie está en 20 años después de una catástrofe global, ¿ok? En la que no hay electricidad. Entonces, el moto, o sea, del grupo es que sobrevivir no es suficiente. El punto de ellos es que, por supuesto, hay que sobrevivir, pero también de alguna manera hay que preservar la cultura. Entonces, en ese sentido, la pregunta que yo dejo abierta es, ¿cuáles libros, artículos, videos, etcétera, piensan que deberían estar físicamente en todas las bibliotecas públicas en caso de una catástrofe global como la que describo?